Soy un oficial de búsqueda y rescate ubicado en el lugar más remoto en Alaska. Hay algo extraño sucediendo por aquí. Tengo que seguir unas reglas extrañas para sobrevivir. Las radios siempre suenan a las 3:07 de la mañana. Ok, lo bueno de trabajar en búsqueda y rescate en el Círculo Polar Ártico es que te sientes cómodo con el silencio, no con la ausencia de sonido, porque siempre hay viento, siempre está el crujido del hielo asentándose, siempre puedes escuchar tu propio aliento empañando la luz de los faros. No, yo me refiero al sonido del espacio vacío. Hay kilómetros y kilómetros de él. Ese silencio que te hace entender por qué los Iñupiat tienen cuarentena y 7 palabras para los diferentes tipos de oscuridad. Yo llevo 4 años en la estación SAR de Utqiagvik. Esta noche me tocaba papeleo, lo que significaba que estoy solo en la sala de operaciones con 3 termos de café y un montón de informes de incidentes que requieren firmas y firmas. La calefacción aquí se enciende cada 12 minutos. Las radios emiten su arrullo de nana. Afuera hace menos 34 grados Fahrenheit. Y la tundra se extiende plana y monótona hasta el horizonte como un océano helado. La mayoría de las personas que desaparecen aquí se dividen en 3 categorías. Número 1. Turistas que subestiman el frío. Número 2. Lugareños que subestiman su sobriedad. Y número 3. Los pobres ancianos que simplemente se adentran en la misteriosa nieve y ya no regresan. De esta última categoría no hablamos mucho, es cultural, es muy complicada y no me corresponde contarla. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, las radios siempre se encienden a las 3:07 de la mañana. Y antes de que te lo preguntes, no es una transmisión, no es interferencia. Es solo un clic agudo en los 5 canales simultáneamente. Debe ser presión atmosférica, me dije durante los 2 primeros años. Un tipo de fenómeno electromagnético, ya que la aurora tiene efectos extraños en las señales aquí arriba. Luego anoche revisé el registro de la estación que se remonta a 11 años atrás. Y todas las noches exactamente a las 3:07. Todas las mañanas durante más de 4000 días consecutivos. Esto no era nada atmosférico, es simplemente contabilidad. Y anoche, después de escuchar el clic, escuché algo más. Un sonido como de papeles moviéndose, como alguien hojeando un libro de contabilidad, pasando el dedo por una columna de nombres. Anoche los escuché detenerse en el mío. Después la llamada llegó a las 2:47. Seguía mirando el cuaderno de la bitácora con la pluma congelada en la mano. Cuando se iluminó la línea de emergencia, reconocí la voz de Thomas Ackpick, un capitán ballenero de Browerville y que hablaba muy rápido en una mezcla de inglés e iñupiaq. Su hija de 8 años se llamaba Nika. Había sacado el trineo tirado por sus perros para revisar las redes a pesar de que le habían dicho que esperara hasta la mañana. El perro guía regresó solo hace 1 hora, todavía con su arnés puesto, dejando rastros de cortes, pero ella no. En 6 minutos yo me preparé y subí a mi moto de nieve. Antes de cruzar la puerta, mi tía me interceptó. Así lo llamaban todos, tía. Y no me refiero a que ella realmente sea una pariente mía. No es la tía de nadie en concreto, pero sí es la tía de todos en el sentido que importa. Tiene 60 y tantos años, trabajó en búsqueda y rescate antes de que existiera oficialmente y conoce el hielo como su propia cocina. Ahora ella se encarga de los despachos, sobre todo, y vigila a los oficiales más jóvenes con la intensidad de quien ya ha enterrado a demasiados de nosotros. Ella se paró frente a mi moto de nieve con una mano levantada. «Tú conoces las reglas, Benjamín». Y sí, yo las conocía. Todos los que trabajaban aquí las aprenden en la primera semana. Son reglas extrañas, generalmente contadas como folclore nocturno. Todo por veteranos con cicatrices de congelación y miradas perdidas. Regla número 1. Nunca salgas entre las 3 y las 3:14 de la mañana, a menos que sea una cuestión de vida o muerte. Esto te podría costar un ojo de la cara. Regla número 2. Si ves figuras a lo lejos que no se mueven como animales o personas, no las reconozcas, no las mires directamente tampoco y no las llames.
se hacen llamar caminantes, y siempre están ahí, solo que normalmente no puedes verlos. Yo asentí. Oye, son las 2:49. Traeré a la niña de vuelta antes de las 3, ¿de acuerdo? Así no habrá problema. Pero la expresión de tía permaneció inalterada. Metió la mano en su parca y sacó una pequeña bolsa de cuero de foca cosida con tendones, de esas con las que los ancianos guardan sus cosas más importantes. Bueno, ya conoces las 2 primeras reglas. Esta es la que no te dicen hasta que tú la necesitas, dijo. Me puso la bolsa en la mano enguantada, y dentro había algo duro y anguloso, parecía un trozo de hueso tallado. Regla número 3. Si te ves a ti mismo adelante en el camino, no te alcances, no lo llames y no intentes adelantarlo. Esa cosa no es humana, ella dijo bajando la voz hasta casi escucharse por encima del motor en marcha. El frío de repente se sentía mucho más frío. ¿Ah? ¿Que esa cosa no es humana? ¿Pero por qué? Dije. Ella se apartó de la motonieve. La tundra lleva la contabilidad, Benjamín. Los Volker llevan el libro de cuentas. Por favor, encuentra a la chica y tráela a la casa rápido. Pero recuerda, las deudas no desaparecen, solo se transfieren. Yo no entendí todo esto. No tenía tiempo de preguntar. Abrí el acelerador y conduje hacia la oscuridad. Yo encontré a Nika a las 3:09. Para entonces yo ya había roto la regla número 1. La búsqueda había tardado más de lo esperado. La visibilidad era de unos 4,5 metros en la ventisca y tuve que desmontar 3 veces para comprobar las huellas. Cuando por fin divisé la silueta en mi linterna frontal pequeña y oscura contra la nieve, sentí un alivio tan intenso que casi me dolió. Ella estaba acurrucada en un montículo de hielo, un cuadrado perfecto de hielo levantado de 1,20 centímetros de lado, con bordes geométricamente afilados, algo que el hielo natural nunca podría formar. Ella no estaba temblando ni llorando, simplemente estaba ahí sentada, con las rodillas encogidas y la cabeza agachada. Era como si estuviera esperando algo. ¡Nika! ¡Oye, Nika! ¡Cariño! ¡Soy yo! ¡Ven! ¡Del SAR! Tu papá me acaba de enviar. ¿Estás herida, niña? Grité apagando el motor y corriendo hacia ella. Pero ella no me respondió. Me arrodillé a su lado y me quité el guante para revisarle la cara en busca de congelación. Tenía la piel fría, pero no estaba congelada. Aún no. Sus pupilas eran reactivas. Tenía la respiración regular. Ella me miró con una expresión que nunca he podido describir. No era de miedo o alivio. Era algo más cercano a la resignación. «Me dijeron que tú vendrías», susurró. «¿Ah? ¿Y quién te lo dijo?», pregunté, y fue entonces cuando cometí el error. Giré mi linterna para ver detrás de ella, para ver si había alguien más. Tal vez un hermano mayor o un excursionista perdido que se había estado refugiando con ella. Pero el rayo de luz barrió la figura que estaba justo detrás de ella. Era una cosa enorme, de 2,5 metros, increíblemente delgado, negro contra el cielo, pero de alguna manera más oscuro. Era como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. No tenía rostro, ni un rasgo. Era solo una silueta que se mantenía en perfecta quietud, excepto su brazo derecho. Su brazo derecho estaba ligeramente extendido, inclinado hacia abajo, reflejando exactamente mi propia postura mientras sostenía la linterna. Estaba copiándome. Yo me quedé ahí congelado. Era el caminante no humano. Esa cosa permaneció inmóvil durante 3 segundos, luego 4 y luego 5 hasta que inclinó su cabeza. No era como si un animal agudizara la oreja para escuchar, era como si examinara un espécimen interesante, algo que no había visto en mucho tiempo. El gesto estaba perfectamente calibrado, medido y curioso. Es exactamente la inclinación de cabeza que hago cuando evalúo la movilidad de un excursionista herido. Era mi gesto. Luego escuché mi propia voz en mi cabeza gritando las reglas. No debía reconocerlo y no lo debía mirar directamente, pero fue demasiado tarde. Yo estaba mirando directamente a esa cosa donde debería estar su cara, que estaba vacía. El caminante no humano sostuvo mi mirada por otro momento imposible. Entonces, simplemente Punk desapareció. No hubo desvanecimiento ni movimiento. Entre un latido y el siguiente, el espacio detrás de Nika quedó vacío.
Yo agarré a la pequeña, la subí a mi espalda y corrí hacia la moto de nieve. La verdad es que no recuerdo el viaje de regreso. Sé que recuerdo los brazos de Nika alrededor de mi cuello y recuerdo mi velocímetro fijado a 75 km por hora por un terreno que normalmente recorro a 24. Además, recuerdo las luces de la estación apareciendo a lo lejos como un milagro. Yo recuerdo haber mirado mi reloj cuando cruzamos la puerta. ¡Uf, qué alivio! Eran las 3:13 de la mañana, un minuto antes de la hora límite. Nika estaba bien. Había sido una exposición leve, sin congelación ni lesiones. Estaba deshidratada pero alerta. La clínica la mantuvo en observación y fue dada de alta con sus padres esa mañana con un certificado de buena salud. Yo fui el héroe. Thomas Ackpick me estrechó la mano tan fuerte que pensé que me iba a dislocar el hombro. El jefe de estación me pidió una mención honorífica. Alguien trajo donas y café. Mi tía me llevó al cuarto de suministros y cerró la puerta y luego tuvimos una conversación inquietante. «¿Tú lo viste?», dijo. No fue una pregunta y asentí. Cerré los ojos un buen rato y cuando los abrí estaban húmedos. «Salvaste a la pequeña. Eso es bueno. Eso es lo que debiste haber hecho, pero necesitas entender lo que sucederá ahora», dijo en voz baja. Se sentó pesadamente sobre una caja de bengalas de emergencia. «Verás, los caminantes no son fantasmas, no son demonios, son auditores, y la tundra se lleva a la gente, Benjamín. Eso es precisamente lo que hace. Lo ha hecho durante siglos, pero hay reglas, un equilibrio, y cuando alguien desaparece, su nombre se registra en el libro de cuentas. Así que eso significa que los caminantes te lo van a cobrar». ¿Ah? ¿Recoger qué o quién? La deuda, hablo de eso. El espacio que ocuparon, el calor que tomaron prestado del mundo. Mi abuela alguna vez intentó explicármelo una vez. Las palabras no se traducen tan bien, pero la cuestión es que el nombre de Nika ya estaba en ese libro de contabilidad. Cuando tú la encontraste con vida y la trajiste de vuelta, eso cambió el equilibrio. Entonces la deuda está saldada, ¿no? Eso debería estar bien. No, claro que no. La deuda no desaparece. Miraste directamente a un Volker, lo reconociste y al hacerlo aceptaste la transferencia. Alguien todavía tiene que pagarlo. El libro de cuentas necesita un nombre, dijo con voz monótona y se me cayó el estómago. Ahora la deuda es tuya. Ella se puso de pie, me ayudó a ponerme de pie y me miró fijamente a los ojos. A partir de ahora tienes 7 turnos. Cuando el reloj marque las 3:07, dentro de 7 noches, los Walker vendrán por ti, a menos que tú equilibres la cuenta de otra manera. ¿Pero cómo lo haré? Recibirás una llamada por desaparición, lo encontrarás vivo y luego transfieres la deuda. El caso se cerrará y tu historial se borrará, así saldrás libre. Un frío vacío se abrió en mi estómago. No, eso no puede ser verdad, dime que no. Así es, esto es real. Tu nombre está en el libro. Otro deberá ocupar tu lugar. El horror me dejó atónito. Cuando por fin pude hablar, las palabras fueron un susurro. ¿Me estás diciendo que tengo que condenar a un inocente? Yo no voy a hacer eso. ¿Estás loca? Su expresión cambió. Te estoy diciendo las reglas, hombrecito. Lo que hagas con ellas es asunto tuyo y del hielo. A mí no me concierne. Me dejó en la sala de suministros con mis pensamientos y el zumbido distante de la unidad de refrigeración. 7 turnos. Eso es 7 días. Al final de la semana deberéis salvar una vida o sacrificar otra. ¿Y saben cuál es la peor parte? Yo ya estoy pensando en las posibilidades de las matemáticas. La noche siguiente me tocó un patrullaje en solitario, un recorrido rutinario por el camino del lago, revisando los refugios para pescar en el hielo y asegurándome de que nadie se hubiera desmayado borracho en su camioneta. Sí, fue un turno tranquilo, una tundra vacía con la aurora brillando y tiñendo el cielo de verdes y violetas. Entonces a las 3:07 sonó la radio. El hielo debajo de mi moto de nieve desapareció. Yo no lo atravesé, simplemente desapareció. Era un cuadrado perfecto de 2,5 metros de lado, abriéndose justo debajo de mí. Apagué el motor y me lancé de lado, rodando sobre el hielo sólido, mientras la máquina se tambaleaba al borde. El agujero no estaba lleno de agua. No había nada. Era un hueco de ascensor de oscuridad absoluta que descendía a una profundidad inconmensurable.
La luz de Aurora dio en el borde y simplemente se detuvo. Y entonces algo salió. El caminante surgió del pozo como humo que tomaba forma, pero esta vez no era una silueta sin rasgos distintivos. Llevaba mi abrigo SAR. Era el mismo modelo, el mismo color, el mismo desgaste en el codo izquierdo donde apoyo en la puerta de la camioneta, y mi parche con el nombre estaba cosido en el pecho, diciendo Harper B, pero las letras estaban invertidas, como si fueran al revés. Se paró sobre el hielo y trasladó su peso a una cadera, una postura cansada en la que caigo al final de turnos largos, y entonces abrió la boca. El primer sonido fue estático, como una radio atascada entre canales, una exhalación seca y crepitante que bien podría haber sido un intento de respirar. Se detuvo, inclinó la cabeza, o más bien mi cabeza, de ese mismo gesto analítico, y lo intentó de nuevo. El segundo sonido estaba más cerca, con una voz áspera que casi tenía sílabas, casi diciendo algo con un tono. Estaba tratando de aprenderse mi voz, y con manos temblorosas saqué mi pistola de bengalas y la disparé directamente a su pecho. La bengala penetró en el abrigo oscuro y siguió su camino sin impacto, sin luz ni sonido. Era como si se lanzara una piedra a un pozo sin fondo. El fósforo rojo brillante simplemente desapareció en su oscuridad infinita. El caminante miró hacia la entrada, luego volvió a verme, inclinó la cabeza de nuevo. Esta vez reconocí el gesto desde adentro. Así es como me veo cuando evalúo a alguien, cuando decido si un excursionista puede aguantar 1 kilómetro más, si la historia de una víctima tiene sentido o si alguien es peligroso. Estaba aprendiendo cómo estoy pensando yo. Luego retrocedió hacia el pozo. El cuadrado de hielo faltante se selló en un instante, liso y perfecto, como si nunca se hubiera roto. Yo estuve sentado ahí durante 5 minutos antes de poder moverme. Yo les debía algo. Tenía una deuda pendiente con ellos. Oh no. Noche número 3. El dolor de cabeza empezó desde la segunda, pero ahora es otra cosa. Hay una presión densa y sólida detrás de mis ojos que late al ritmo de mi corazón. Se siente menos como un dolor de cabeza y más como si mi cráneo intentara descomponerse desde adentro. Yo estaba en mi escritorio mirando fijamente un informe de incidentes hasta que las letras se mezclaron. Cuando el padre de Nika entró a empujones en la comisaría, su hija Nika era una sombra silenciosa detrás de él, con su pequeño rostro demasiado serio. ¡Oh, Harper!, él me dijo arrojando la hielera sobre la mesa de la sala de descanso con un golpe seco. ¡Mira! Te traje 18 kilos del salmón plateado por haber salvado a mi pequeña hija, dijo, y yo me puse de pie y el movimiento me provocó una punzada de dolor en las sienes. No, esto es demasiado. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. Pero mi objeción murió cuando la voz de Nika, pequeña pero increíblemente clara, cortó el zumbido bajo la estación. Mi tía me mostró dónde esperar. Dijo que alguien vendría antes de que llegara la cosa mala, dijo ella. Entonces todo el lugar se quedó en silencio. En un instante se escuchó el familiar ruido. La risa bajo el jefe Morrison, el chasquido del teclado de Dale, el siseo estático de la radio, y al siguiente no se escuchaba nada. Era como si una campana de cristal hubiera caído sobre toda la sala. Morrison estaba paralizado con la taza de café a 2 centímetros de los labios. La mano de Dale flotaba sobre el ratón con los dedos en equilibrio pero inmóviles. La estática de la radio no se silenció sin más. Su ausencia era un peso físico en el aire. Yo miré a Nika. Sus ojos estaban oscuros, fijos en mí, y reflejaban una sabiduría inapropiada en el rostro de una niña de 8. Eran tan antiguos y estaban aterrorizados. Pasaron 3 segundos y la presión en mi cara se intensificó. Entonces el mundo volvió a entrar en acción, demasiado ruidoso y demasiado rápido. Morrison soltó una risa aguda y reforzada. Oh, Nika, cariño, ya conoces cómo es tu tía. Es amiga de todos. Probablemente solo estaba rezando por ti, eso es todo, dijo tomando un sorbo de café. Ok, bien. Chico, la tía tiene un sexto sentido para estas cosas, es como un ángel de la cuarta. Intervino Dale con la voz un poco más aguda. Hizo clic con el ratón con demasiada fuerza y puso una mano pesada sobre la cabeza de su hija con una sonrisa tensa. No le cuentes al oficial tus historias locas, Inuk.
pero Nika no apartó la mirada de mí, ni siquiera parpadeó. ¿Lo has visto desde aquella noche?, ella me preguntó. De repente, el silencio regresó, pero esta vez se sintió deliberado. Era un muro sólido. «Hola», dije con la voz demasiado alta, pero nadie se giró. Yo forcé una risita. «Morrison, Dale», dije agitando una mano frente al rostro del jefe. Sus ojos no parpadearon. Tomó otro sorbo de café mirándome fijamente y la risa se me ahogó en la garganta. La verdad era fría y absoluta. Se sentó en mis entrañas. Nika era la única que podía verme. El latido en mi cráneo se intensificó. Era un repentino y violento giro. «Sabes, yo la veo todo el tiempo. Ayuda con el despacho de vez en cuando, Nika», logré decir con voz ronca. «No, ¿de verdad lo has visto? O sea, de verdad. Y cuando lo hagas, tú sabrás a lo que yo me refiero». Su voz era plana y segura, como un veredicto. Ya le estaba arrastrando hacia la puerta con sus disculpas a cuestas. «Los chicos y su imaginación, ya sabes cómo son. Gracias de nuevo por todo, Harper», él me dijo, y la puerta se cerró con un clic. Al instante, la estación volvió a la vida, con el ruido de los teclados, el murmullo de las conversaciones y el crujido del papeleo. Todo estaba ahí, pero estaba mal. Era como ver una película con el audio desincronizado. Era un tipo de actuación vacía, y yo era el único que no había captado la señal. Me quedé parado, clavado en el lugar, mirando fijamente el enfriador de plástico oscuro lleno de gotas de agua fría. Y entonces un pensamiento frío y sólido se formó en mi mente, atravesando el dolor. ¿Cómo es? ¿Cómo es la tía? La veo todos los días. Tomo mi café cuando me lo pide, asiento con la cabeza cuando me cuenta por la radio, pero no logro recordar ni un solo detalle específico de su rostro, ni siquiera de la curva de su sonrisa, ni la forma de sus manos, ni su forma de moverse por la habitación. Todo es simplemente una agradable confusión. Pasé mi hora del almuerzo en el archivo del sótano. Aquí abajo el mundo se reduce al polvo en las yemas de mis dedos y al seco susurro de pasar las páginas. Cuando veo mi teléfono se ilumina con la llamada de mi esposa. Veo cómo la pantalla se apaga. Todo lo demás puede esperar, porque todo lo demás es ruido. Los registros de la estación se remontan a 1962, cuando se estableció el programa SAR formal. Antes de eso, solo se conservaban informes dispersos en el anexo de la biblioteca del edificio municipal. Yo empiezo con los archivos recientes. Extraigo los registros laborales de la tía del 2020. Ahí está. Era su identificación con una foto sujeta a un formulario W2, la misma tía con cabello canoso recogido, gafas de lectura con una cadena de cuentas y una sonrisa cálida. Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1960. Primer formulario. Inscripción al seguro médico del empleado. Con la misma foto, quizás con menos arrugas. Había otro. Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1960. Trámites de pensión. Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1960. Documentación original de contratación. Ahora la foto está un poco descolorida, pero es ella, con la misma cara y la misma sonrisa. Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1960. Cambio de una foto a otra. La iluminación es diferente. Los fondos cambian, pero su rostro conserva la misma edad en cada imagen a lo largo de 30 años. Ahora el dolor de cabeza es como un picahielos que se me clava en el lóbulo frontal con cada latido del corazón. Conduzco hasta la biblioteca y solicito registros históricos, informes de búsqueda y rescate, cualquier cosa de la región. La bibliotecaria es una anciana llamada Margaret, quien me observa por encima de sus gafas. «Es un proyecto bastante grande. ¿Qué esperas encontrar?» «Nada, solo necesito entender un poco de historia», dije con voz tensa. Mi teléfono vibra en el bolsillo. Era otra vez y sé que es ella. Sé que la estoy estresando, pero el pensamiento es algo lejano. Esto tiene prioridad, tiene toda mi prioridad. Entonces me trae álbumes de fotos, boletines comunitarios y recortes de periódicos. 1956. Era una foto grupal de voluntarios tras un rescate exitoso. En la última fila, parcialmente oculta, está la tía, con las mismas canas y las mismas gafas. 1968. Es la ceremonia de inauguración de la nueva estación. Entre el público está la tía.
1987. Una reunión de defensa civil en tiempos de guerra. La foto está granulada en blanco y negro, pero puedo distinguir una silueta en la segunda fila. Ahora Margaret se inclina para mirar con su amable sonrisa de bibliotecaria aún intacta. No flaquea mientras sus ojos recorren el rostro de la tía a través de las décadas. Ella no se sobresalta ni se cuestiona, simplemente asiente como confirmando un hecho conocido. Esa tía sale en todos lados, ¿verdad? Es curioso cómo algunas personas tienen esa cualidad atemporal, dijo ella. Yo tengo la boca seca. Si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene? Oh, ya conoces a los ancianos. Es de mala educación preguntar. Margaret me da una palmadita en el hombro y su toque me hace estremecer. ¿Por qué quieres saberlo?, dijo. Sí, porque no tiene sentido. Las palabras me gritan en la cabeza. Porque quiero poner estas fotos una al lado de la otra y obligarle a ver que la misma mujer aparece en una foto de 1952 y en un reportaje del año pasado, porque todos están ciegos cuando la miran. En lugar de eso, simplemente le digo, no, es simplemente curiosidad. La sonrisa de Margaret ahora no llega a sus ojos. La curiosidad es buena, Ben, pero hay cosas por aquí que no quieren ser comprendidas, solo quieren ser... Pero ella se aleja antes de que pueda preguntarle qué significa antes de que se interrumpiera. Luego llego a la casa a las 6 con un dolor de cabeza tan intenso que veo halos alrededor de cada fuente de luz. Sara me espera en la cocina, con los brazos cruzados y esa mandíbula apretada significando que estamos a punto de tener la misma pelea que llevamos 3 meses. ¿Te has perdido la cena otra vez? Es que estaba trabajando, mujer. Siempre estás trabajando. Cuando estás aquí, no estás conmigo, estás como en otro lugar, con ella, dijo ahora con lágrimas de rabia. ¿Con quién, disculpa? Con Denise, la secretaria, no te hagas el tonto. Todos en la estación lo dicen. Oye, Sara, no te estoy engañando. Entonces, ¿dónde estabas hoy? Dale te vio en los archivos durante 2 horas. Dijo que parecías estar investigando algo intenso. ¿Qué estabas investigando, Ben? Yo no tenía una buena respuesta. No puedo explicar que estaba buscando fotos de un operador de despacho de 60 y tantos años que al parecer no ha envejecido desde la Segunda Guerra Mundial. No puedo explicar que una niña de 8 me advirtió sobre una mujer que hipnotizó a todo este lugar. Yo no puedo explicar nada sin parecer loco, así que no digo nada. La cara de mi esposa se arruga. «Salte de la casa», dijo. «Pero Sara, no me hagas esto. Sal y vete, quédate con quien quiera que hayas estado buscando, ya no me importa». Me empuja la chaqueta hacia la puerta y tomo las llaves del gancho y me adentro en el frío sin ningún plan. Ahora mismo estoy sentado en mi camioneta en la entrada con el motor en marcha y la calefacción a tope. La estación tiene una habitación con literas, pero probablemente Dale esté ahí. Yo no tengo amigos en este pueblo, honestamente, solo compañeros de trabajo y conocidos. Yo podría ir a Fairbanks, alquilar un hotel y despejarme. En lugar de eso, puse el camión en reversa y es ahí cuando lo veo. Era una luz cálida y dorada derramándose por la ventana de la cocina. La silueta de mi esposa pasa junto al fregadero y entonces escucho el sonido que me impacta. No fue el silencio que dejé, sino el vibrante ruido de una comida familiar, el tintineo de los platos, la historia aguda de mi hijo, la interrupción entre risas de mi hija y por debajo la tranquila risa resonante de un hombre. Mi risa. Así que yo apagué el motor y salgo al aire gélido atraído por la ventana como un fantasma y miro adentro. Ahí está Sara. Los chicos y yo estaban reunidos alrededor de la mesa. El hombre estaba a la cabecera y se recuesta en su silla con una sonrisa amplia y relajada en el rostro. Es una expresión que no he tenido en años. Dice algo y Sara sonríe con su risa auténtica y espontánea y extiende la mano para apretarle el brazo. Yo corro sin darme cuenta, subo los escalones del patio, cruzo la puerta que no está cerrada con llave. Por los sonidos y los olores de la cena, creo que era mi plato favorito y todo me invade. Me quedo paralizado en la entrada observando esta imitación perfecta de mi vida. ¡Sal de aquí! ¡No eres real!, dije, pero las palabras no tienen fuerza. El hombre, o tal vez mi otro yo, gira la cabeza.
Sus ojos se encuentran con los míos al otro lado de la habitación y sonríe con una sonrisa lenta y cómplice. De repente, yo soy quien preside la mesa. El sabor del asado está en mi boca. Mi hija me tira de la manga y Sara me sonríe desde el otro lado de la mesa. Yo intento levantarme y gritar, pero mi cuerpo es como una marioneta. Siento que mi rostro dibuja una sonrisa cálida y paternal y escucho mi propia voz, pero no es la mía. Y dice lo siguiente: «Gracias, familia, todo esto es perfecto». Mis ojos se dirigen al cristal oscuro de la puerta del patio. En el reflejo lo veo. De pie en la esquina de la cocina me está observando. Es el caminante. Lleva mi abrigo de la estación y su rostro es una fotografía borrosa. Inclina la cabeza y mi reflejo en el cristal imita el gesto. La sonrisa de Sara se vuelve fija. Su mirada se intensifica. «Nos alegra mucho que por fin estés aquí, esposo. Quédate con nosotros», dice con voz empalagosa y equivocada. Me lanzo hacia atrás y la silla cae al suelo con estrépito. Yo me arrastro a gatas hacia la puerta principal mientras sus voces se alzan en un coro armonioso y desesperado. «Ven, no te vayas, te queremos aquí, ya se está enfriando la cena». Yo me meto en la camioneta a trompicones, cierro los seguros de golpe y me obligo a mirar atrás. Ahora todos están en la ventana de la cocina. Sara y los chicos. Ellos están de pie en la fila mirándome con una sonrisa idéntica, plácidas y vacías. El camino a la cabaña de mi tía fue borroso. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático y mi mente ya no podía sostenerlo. Para cuando me estacioné, el reloj marcaba las 9 de la noche. El dolor de cabeza ya no era solo dolor. Ha empezado a sentirse como estática. Fue un suave resplandor proviniendo del interior de su camarote y me tambaleé hasta la puerta con las piernas temblorosas. Ella se balanceó hacia adentro antes de que mi puño pudiera impactar, y allí de pie en el umbral finalmente la vi. El rubor en sus mejillas no era el adecuado, estaban demasiado rojos como carne vieja. Su cuerpo estaba demasiado delgado bajo su bata, los huesos estaban presionando contra una piel que había perdido su elasticidad, y cuando sonríe, sus labios se retrajeron demasiado mostrando muchos dientes. «Benjamín, ¿estás bien?». Su voz es la misma, cálida y áspera. Yo intento correr, intento volver a mi camioneta, pero ella está ahí, con su mano en mi hombro, increíblemente rápida. «Tranquilo, hombre, entra. Ya estás viendo las visiones, ¿verdad? Los caminantes hacen eso, se meten en tu cabeza y te hacen dudar de la realidad. Pero yo puedo ayudarte. Ven a tomar el té y charlemos». Me guía hacia la puerta con una fuerza sorprendente. Yo no quiero entrar, pero el dolor de cabeza es tan fuerte que apenas puedo mantenerme en pie y su cabaña está cálida. Es la única persona que ha reconocido que algo así está sucediendo, así que la sigo adentro. La puerta se cierra tras de mí con un suave clic final. La cabaña parecía más pequeña de lo que yo recordaba, más oscura, como si las paredes se hubieran hundido para absorber la luz. Yo noté que las sombras en los rincones no se comportaban correctamente, estirándose y acumulándose, desafiando la única lámpara de aceite que ardía en la encimera. Sin decir palabras, mi tía me acompaña hasta la mesa de su cocina, con su mano en mi hombro mientras me indicaba una silla. Se acercó a la estufa para poner una tetera, con movimientos fluidos y desconcertantes, propio de alguien décadas más joven. «Estás en tu tercera noche, es un punto medio. Ahí es cuando todo empeora. Tu mente intenta conciliar dos estados de ser, un cálido y otro frío, vivir o morir». Su voz se apaga y sirve té en las tazas desiguales. Yo envuelvo mi mano alrededor de la taza. La cerámica está fría a pesar del líquido humeante en su interior. «¿Por qué me está pasando esto?», dije con mi voz sonando distante. «Es porque lo viste y porque salvaste a la niña». Se sienta frente a mí. «¿Te refieres a Nika?». «Así es, no se suponía que volviera Benjamín. Hay cuentas que simplemente se deben cerrar», dijo ella. Algo se refleja en el rostro de tía y casi con arrepentimiento. «¿Qué significa esto?», pregunto. Ella da un sorbo a su té. «¿Te gustaría escuchar una historia? Una muy antigua sobre el océano, el sacrificio y el precio de vivir demasiado tiempo». Yo asiento porque no sé qué más hacer, porque siento que la cabaña me oprime, porque siento algo en los rincones esperando. La voz de tía desciende hasta la cadencia de una narradora.
Había una vez una mujer que se negaba a casarse. Su padre lo intentó todo. Concertó matrimonios con cazadores fuertes, comerciantes adinerados e incluso chamanes importantes, pero ella los rechazó a todos, ya que no les interesaba a los hombres. Dijo: yo bebía el té y sabe a agua de mar. Un invierno se enamoró de su perro, un animal hermoso, fuerte y leal. Dicen que lo amaba más que cualquier ser humano. Cuando su padre lo descubrió, se sintió avergonzado. La llevó en su kayak lejos de la orilla y lo arrojó al agua helada para que se ahogara el perro. Yo quiero dejar la taza, pero mis manos no se mueven. Intentó volver al kayak. Se agarró a la borda. Le arrogó su padre que lo sacara, pero él tomó su hulu y le cortó los dedos, cada uno. Cada dedo que caía al agua se convertía en algo nuevo: focas, ballenas y todas las criaturas de las profundidades. La mujer misma se hundió para convertirse en Setna, la madre del mar, la guardiana de los seres ahogados. La cabeza de mi tía ha cambiado, se ha vuelto compleja, casi como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Pero aquí está la parte que no cuentan a todos los niños. Setna no solo se convirtió en una diosa, ella sintió hambre. Cada dedo que perdió fue un trocito de calor arrebatado al mundo de los vivos, y para seguir existiendo y para conservar su lugar en las profundidades, necesita recuperar ese calor, una y otra vez para siempre. Mi visión ahora se hace más profunda. Las paredes de la cabaña parecen respirar. Todos debemos tomar decisiones, Benjamín. Algunos elegimos ahogarnos, algunos elegimos cortarnos los dedos, pero otros elegimos alimentarnos. Se inclina hacia adelante y su rostro estaba cambiando. Sus mejillas se hundían aún más y la piel se tensó contra el cráneo. En la ventana detrás de ella los veía, a los caminantes, 3 de ellos de pie completamente quietos, observando. Yo intento ponerme de pie, pero tengo las piernas entumecidas. Intento hablar, pero tengo la lengua pastosa. Y mi tía se acerca a la mesa. Me toca la mano con sus manos frías. Lo siento, Benjamín, pero lo entiendes, ¿no? La vida de un niño da más que la de un adulto. Más años y más calor, pero tú la salvaste y rompiste la ecuación. Así que ahora necesito la tuya. Ella sostenía un cuchillo curvo con mango de hueso. Yo intento moverme, pero mi cuerpo está pesado y siento una fría comprensión. Sé lo que ha puesto en mi bebida. No te hará daño. El frío aprieta a estas alturas. Simplemente todo se detendrá. Yo tendré 17 inviernos más, o quizás menos. Ya no soy tan joven como antes, aunque supongo que 7 ciclos es una buena racha. Se ríe y suena como el viento entre los edificios vacíos. Los walkers de la ventana ya estaban adentro, de pie detrás de mi silla. Puedo sentirlos, irradian frío. Mi tía alza el cuchillo y en ese instante de suspenso, un recuerdo fragmentado más alta. Llega como un relámpago. Una mujer grita, corriendo desesperada por la nieve profunda, con una multitud pisándole los talones. Habían antorchas cortando la oscuridad mientras las voces gritaban: ¡Bruja! ¡Demonia! ¡E impura! Entonces tropieza y cae y alguien la atrapa, sujetándola mientras otro le acerca el hulu a la cara. La hoja corta desde la mejilla hasta la mandíbula y ella grita un nombre una y otra vez en un mantra desesperado y suplicante. ¡Agna! 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 Grita el nombre sin pensar, un grito desgarrador que me arranca la garganta. ¿Agna? El efecto es instantáneo. Mi tía retrocede como si le hubieran golpeado y el cuchillo cae al suelo. La luz se cuela por la ventana, pero no es la luz de la luna, ni aurora, sino algo más antiguo. Ilumina a mi tía con un crudo relieve, y veo lo que realmente es. Los siglos de tiempo prestado escritos en los espacios entre sus células, el hueco donde solía estar su humanidad, la cicatriz en su mejilla que nunca sanó. Los caminantes detrás de mí se dispersan, simplemente dejando de existir como humo en el viento. La tía Agna se agacha para alejarse de la luz, emitiendo sonidos que no son exactamente palabras. Me está dando una oportunidad y yo corro. Salí corriendo por la puerta y me adentré en la nieve sofocante con las llaves de mi camioneta ya aferradas en la mano. Era como si se hubieran materializado ahí. El motor rugió al primer intento. Un milagro o alguna otra forma de interferencia. No lo sabía ni me importaba.
No fue hasta que corrí casi 1 kilómetro con los neumáticos crujiendo sobre la nieve compacta que me atreví a mirar por el retrovisor. Su cabaña estaba oscura y silenciosa. Era una mancha solitaria contra la vasta extensión blanca, pero en la única ventana pude verla. Era una silueta rígida, completamente inmóvil, observándome escapar. Estaba esperando. Estaba en mi noche número 4. La estación se siente extraña, de una forma que no puedo expresar. Las luces fluorescentes zumban a una frecuencia que me hace doler los dientes. Mi café sabe a cobre. Cuando entré para mi turno, Morrison levantó la vista de su escritorio, sonrió y volvió a sus papeles sin decir una sola palabra. No era nada raro, salvo que Morrison siempre pregunta por el tiempo, siempre, durante 3 años en cada turno. Algo como, ¿qué tal está el clima, Harper? Pero hoy no dijo nada de eso. Dale está en su escritorio escribiendo con precisión mecánica y su postura es demasiado erguida. Sus movimientos son demasiado mesurados. Intenté hablar con él al entrar y le pregunté si quería comer algo más tarde, pero me miró con ojos indefinitivamente fijos y dijo, «No te conozco». Luego siguió escribiendo. El dolor de cabeza es constante ahora. Una presión densa y pulsátil detrás de mis ojos que me nubla la visión. Al parpadear a veces veo imágenes residuales de cosas que no deberían existir, como una figura alta de pie en un rincón, una mano agarrándome del hombro, o la silueta de un rostro pegado a la ventana observándome. Yo llevo 20 minutos mirando el mismo informe de incidentes, con las palabras que se me escapan de la página. A las 2:37 sonó mi teléfono. Yo no reconocía el número, pero el código era de área local, así que casi no contesto. Me temblaban las manos al hacerlo. «Harper, necesito hablar contigo. No quiero hablarlo en la estación. ¿Puedes reunirte conmigo?» La voz estaba tensa por el miedo. Era Thomas Ackpick. «Sí, Thomas, ¿qué sucede?» «No debe ser en el teléfono. Hay que ir al viejo campamento pesquero al norte del pueblo, el de Otter Creek. ¿Lo conoces?» Su respiración era entrecortada. Yo lo conocía. Está abandonado desde hace años. Solo habían unas cuantas chozas podridas sobre el hielo. «Estaré ahí en 30 minutos. Ven solo. Me están persiguiendo», dijo en voz baja. Y luego la línea se cortó. Tomé mi abrigo y las llaves. Mi tía estaba en la mesa de despacho cuando pasé. Sus dedos estaban moviendo por el teclado con esa misma fluidez antinatural de antes. Yo levanto la vista al pasar con una sonrisa demasiado amplia, mostrando demasiado dientes. «¿Vas a algún lado, querido?» «Haré un patrullaje de rutina». «¿En medio de tu turno?» «Deberías descansar, Benjamín, te ves muy cansado». Inclinó la cabeza solo un poco, el mismo ángulo que había usado el caminante. «Oh no, yo estoy bien». «¿De verdad? Últimamente lo has estado pasando muy mal. Tienes dolores de cabeza y mucha confusión. Sara me dijo que has estado viendo cosas», dijo. Se levantó y rodeó el escritorio hacia mí, retrocediendo hacia la puerta. Entonces se me heló la sangre. «¿Tú hablaste con mi esposa?» Yo me aparté y empujé la puerta hacia el frío brutal, y detrás de mí la escuché reír maniáticamente. El viaje a Otter Creek duró 45 minutos. El paisaje era llano y monótono. Era una extensión infinita de blanco, solo interrumpido por un árbol raquítico. El cielo oprimía como una tapa, y seguía mirando el retrovisor, pero la carretera detrás de mí estaba desierta. El campamento pesquero parecía una herida en la nieve. Habían 3 chozas, con las paredes grises y destartaladas, inclinadas contra el viento. La camioneta de Thomas estaba estacionada en ángulo, con una puerta del conductor aún abierta. Yo apagué el motor y salí al frío atroz. «¿Thomas, eres tú?» El viento se tragó mi voz. Me acerqué a la caseta más cercana con la mano en mi arma reglamentaria. La puerta colgaba de una bisagra, crujiendo con cada ráfaga, y dentro el suelo estaba cubierto de nieve acumulada. Había una silla volcada, una estufa de queroseno oxidada. «¡Oye, Thomas!», llamé de nuevo. «Estoy aquí». Me giré y estaba de pie detrás de mí a unos 4,5 metros. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y enrojecidos. Parecía que no había dormido en días. «Oye, ¿estás bien, hombre?». Él negó con la cabeza. «Llevan 3 días siguiéndome. Es alto y delgado, como una sombra de pie. Lo veo por el retrovisor, en el límite de mi propiedad.
A veces lo escucho caminar por el tejado de noche. Oye, Tomás, ¿qué estás diciendo? Necesito que me digas la verdad. ¿Es por mi hija? Se le quebró la voz. Me invadió un alivio tan intenso que casi me tambaleo. Ah, sí, Nika. ¿Por qué? Su rostro se quedó en blanco. ¿De quién hablas? Hablo de Nika, tu hija. Tiene 8 años. La encontré hace 4 noches y le salvé la vida. Yo no tengo una hija, hombre. Tengo un hijo llamado Tobías y tiene 7. No. Tú viniste a la estación y me trajiste pescado. Nunca he estado en la estación. No sé de qué me hablas, me dijo dando un paso hacia atrás. Tomás, por favor. Saqué mi teléfono y revisé las fotos. Necesitaba alguna prueba, pero cuando llegué a la noche de rescate no había nada. Solo un hueco en la cronología. Fotos desde las 2:45 y luego nada hasta las 4:23. Me llamaste hace 20 minutos desesperado. Dijiste que te seguían. Te llamé porque está empeorando. La sombra se está acercando. Anoche estaba en la ventana de mi habitación y podía ver su silueta contra el cristal. Y oh, Benjamín, llevaba puesto tu abrigo. Me miró con horror. El frío de repente se sintió más frío. ¿De qué me estás hablando? Tu abrigo, S.A.R. Pude ver el parche, tu nombre, Harper B. Pero las letras estaban al revés. Estaba temblando. Ajá, yo salvé a una niña, a tu hija, dije en voz baja y firme. Que no tengo una hija, nunca he tenido una hija, así que aléjate de mí. Gritó con fuerza mientras buscaba a tientas la manija de la puerta de su coche con los ojos abiertos de puro horror. Me apartó la mano, subió al coche y cerró la puerta. El motor arrancó, se alejó calle abajo y las luces traseras se encogieron en la oscuridad y luego desapareció. Yo di un paso adelante, con una súplica en los labios, pero una mano cayó sobre mi hombro, con su agarre firme y definitivo. Yo me giré. Dale estaba ahí de pie sonriendo, con esa misma sonrisa cálida y vacía que había visto en mi familia, en Morrison y en todos. Hola, Ben, ¿qué haces tan lejos? Su voz era demasiado alta, demasiado alegre. Dale, ¿cuándo llegaste aquí? Pregunté con mi corazón latiendo con fuerza. Estaba revisando las redes. Hoy pesqué unas buenas truchas. ¿Quieres verlas? Señaló la tercera cabaña. Su manera de ser estaba equivocada. La sombra estaba mal. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre la nieve. La mía se extendía a mi lado, con una silueta humana normal, pero la de Dale era demasiado alta, demasiado delgada, y se extendía hacia la cabaña con una forma que no encajaba con su cuerpo. Oye, Dale, creo que deberías dar un paso hacia atrás, dije finalmente. ¿Por qué? Solo estoy aquí para ayudar, dijo con la misma sonrisa radiante. Sí, pero tú no pescas, Dale. Eres vegetariano, ¿lo recuerdas? Me lo has dicho miles de millones de veces. La sonrisa no se desvaneció. Claro que lo soy, pero yo pesco. Llevo años pescando aquí. No, tú no lo haces, dije. Por un instante nada se movió. El viento cesó. Incluso el crujido de la cabaña se cayó. Dale permaneció inmóvil, con esa sonrisa congelada en su rostro como una fotografía. Entonces inclinó la cabeza lentamente y mecánicamente. Era el mismo ángulo que el caminante. Deberías irte a casa ahora, Benjamín. Tu familia te echa de menos, dijo. La voz seguía siendo la de mi compañero, pero por debajo se escuchaba algo. Algo más, algo que sonaba como el viento entre edificios vacíos. Esa ya no es mi familia, contesté. ¿De verdad? Sara está preparando una rica cena. Los niños están haciendo su tarea. Todo está exactamente como debe estar. Tú eres el que está mal, amigo. Tú eres el que no encaja en esta vida. La dio más la cabeza, más allá de su rango natural de movimiento, dislocándose sus huesos. Tras él, la sombra se alargó, se estiró. La luz del sol pareció curvarse a su alrededor, creando un vacío con la forma de una persona. Yo tomé mi arma de servicio, pero mi mano temblaba demasiado como para sacarla. Dale, si todavía estás ahí, escúchame. Yo estoy bien, hombre, mejor que bien. Ya no tengo ese dolor de cabeza y ya no tengo esas pesadillas. No tengo miedo. Tú también podrías estar así, Benjamín. No obtendrás más dolor, no más miedo, solo paz, dijo con la voz aún alegre. Eso no es paz, no es nada de lo que tú dices, susurré. La cosa, con la cara de Dale, se acercó un paso más, bajó la luz directa del sol. Por fin pude ver lo que Thomas había visto. La piel no estaba del todo correcta.
Estaba demasiado lisa, demasiado uniforme, como si alguien hubiera pintado sobre una superficie que nunca debería haber tenido pintura. Y debajo, donde la sombra se encontraba con la nieve, no había textura, no había profundidad, solo un negro plano y absoluto. Tomé la linterna de mi cinturón y la apunté directamente a la cara de Dale. Por una fracción de segundo la luz lo atravesó y pude ver la choza detrás, la madera gris visible a través de su pecho, como si estuviera hecho de humo. Luego se solidificó de nuevo, pero la sonrisa había desaparecido. Su rostro se había relajado, sus rasgos se habían vuelto suaves y monótonos. La boca estaba demasiado ancha y los ojos estaban demasiado separados. «Mírate, hombre. Regla número 2, no debes verme», dijo con una voz que ya no era la de Dale. «Sí, pero son las 2 de la tarde. Las reglas solo se aplican después de las 3 a.m», dije retrocediendo hacia mi camioneta. Lo que no era Dale se rió. Era un sonido como el hielo rompiéndose en un lago congelado. «Las reglas han cambiado, Benjamín. Cuando aceptaste la deuda, las cambiaste. Ahora podemos venir cuando y donde quieramos, siempre que haya que cuadrar las cuentas». Detrás de él, más figuras emergían de las tablas. Eran altas, increíblemente delgadas, y sus siluetas se recortaban nítidas contra la extensión blanca. Pero no eran sombras, eran personas. El hombre de la tercera tabla era una mujer con parca, un anciano con bastón y así. Todos ellos sonreían con esa misma expresión vacía. Todos ellos moviéndose con esa misma gracia fluida y antinatural. «Oye, Dale, sé que estás ahí. Me enseñaste la foto. ¿Recuerdas a Nika? ¿Recuerda las reglas?» Intenté una vez más, pero por un instante algo brilló tras esos ojos demasiado abiertos. Un espasmo de reconocimiento y miedo. «Yo lo miré. Dios mío, lo vi directamente. Llevaba el collar de mi madre, en que yo le di al enterrarla. Lo vi, lo miré y ahora mírame», susurró Dale con la voz repentinamente recuperada. Sus ojos volvieron a esa plácida inexpresividad y el destello desapareció. «Dale, a veces se desconecta. Estará bien, estará mejor y estará equilibrado», dijo la cosa con esa voz áspera y extraña. Él se apartó de mí con sus movimientos que se volvieron bruscamente mecánicos. Caminó de vuelta hacia las chozas con una postura rígida y erguida sin mirar atrás. Yo corría hacia mi camioneta. Los walkers no me siguieron. Simplemente se quedaron ahí, con una hilera de figuras contra el blanco, observándome mientras forcejeaba con mis llaves, mientras aceleraba el motor, mientras me alejaba del campamento de un salto. Por el retrovisor vi a Dale subirse a su camioneta. Estaba completamente quieto, con las manos en las 10 y las 2, mirando al frente. Luego se alejó en dirección opuesta. Yo regresé al pueblo a las 4:30 p.m. El sol ya se estaba ocultando, tiñendo el cielo de tonos morados. Yo no fui a la estación y en cambio fui a la biblioteca. Margaret estaba en la recepción sellando libros con precisión metrónoma. Al verme, su rostro se iluminó con esa misma sonrisa desmesurada. «Benjamín, qué alegría verte por aquí. Oye, necesito volver a ver los viejos registros SAR de 1956. «Oh, querido, claro que sí, ven por aquí». Se levantó con una fluidez imposible. Me condujo al sótano y las escaleras crujieron bajo nuestros pies con las luces parpadeando. «¿Sabes? He estado pensando en nuestra última conversación sobre la tía», dijo con tono conversacional. «Sí, ¿qué pasa con ella?» «Tú preguntaste cuántos años tenía. Eso fue muy grosero, Benjamín. No deberías preguntarles la edad a los mayores». Margaret se detuvo al pie de las escaleras y se giró hacia mí. En la penumbra vi que su sombra era demasiado larga y se extendía escaleras arriba, con una forma que no encajaba en su cuerpo. «Oye, Margaret, ¿cuándo empezaste a trabajar aquí?» «Yo he estado aquí durante años». «Sí, pero ¿cuántos exactamente?» Su sonrisa no vaciló y dijo: «¿Acaso importa?» Yo la empujé para entrar en los archivos. Las cajas estaban donde las había dejado hace 4 días, pero al abrirlas, las fotos eran diferentes. La foto grupal de 1956, la de la tía en la última fila, ya no estaba. Solo había un hueco donde debería haber estado y las personas a ambos lados estaban demasiado separadas. La ceremonia de dedicación de 1968 no estaba con la tía. La reunión de defensa civil en tiempos de guerra tampoco estaba ella. Revisé cada hoja, cada archivo y cada fotografía. La habían borrado.
La habían borrado del registro como si nunca hubiera existido, excepto una foto. En el fondo de la última caja, metida sobre un sobre sin marcar, había una sola fotografía en blanco y negro. Era vieja. El papel estaba amarillento y quebradizo. La fecha del reverso era 3 de febrero. Se veía exactamente igual, con las mismas canas y la misma sonrisa. La leyenda del reverso estaba en ruso, pero alguien la había traducido con un lápiz descolorido. La bruja Agna recibe su marca, que Dios se apiade de su alma, decía. Yo escuché pasos en las escaleras. Me metí la foto en el bolsillo y me giré. Margaret estaba de pie en la puerta, iluminada por las luces de la escalera. Su silueta era demasiado alta y demasiado delgada. ¿Ya encontraste lo que buscabas? No, respondí. La empujé y subí corriendo a las escaleras. Detrás de mí la escuché reír igual que Agna. «Quedan unos cuantos turnos, Benjamín. El libro de cuentas está casi en regla», me gritó. Salí al frío de la tarde y corría hacia mi camioneta. Las calles estaban vacías. Las ventanas de las casas brillaban con una luz cálida. Las familias se reunían para cenar. Todo era normal, perfecto y erróneo. De repente mi radio cobró vida con un crujido. «Unidad 7, aquí el despacho. Tenemos un control de bienestar en la calle Maple 342. Solicitamos su respuesta». Era la voz de la tía tranquila y profesional. ¿342 en la calle Maple? Era mi dirección, la de mi casa. «Negativo, estoy fuera de servicio», dije por la radio. «Benjamín, tu familia te espera. Sara preparó carne asada. Es tu favorita. ¿Acaso no quieres ir a casa?» Bajó la voz volviéndose íntima y amenazante. Yo miré hacia el espejo retrovisor. Ella estaba sentada en mi asiento trasero. No había ni un reflejo, ni una sombra. Era la tía misma de carne y hueso, ahí, imposiblemente, con las manos cruzadas en el regazo y esa maldita sonrisa paciente en el rostro. «No puedes escapar de esto, hombre. La deuda no desaparece solo porque tengas miedo, te sigue y te espera. Y cuando la cuenta finalmente se cuatre, agradecerás la paz», dijo. Abrí la puerta de golpe y caí en la nieve. Cuando miré hacia atrás, la camioneta estaba vacía, pero aún podía ver su voz transportada por el viento. «Quedan pocos turnos, Benjamín, entonces lo entenderás, y entonces dejarás de luchar, y entonces te rendirás las cuentas». El descenso a la locura comenzó la quinta noche, pero no lo reconocí como tal. Creí que estaba investigándolo, creí que estaba resolviendo el problema, pero en realidad lo que estaba haciendo era disolverme. Dale entró a su turno a las 6 de la tarde, y al verme en mi escritorio sonrió con los dientes un poco demasiado blancos. «¿Qué día tan duro, amigo?», dijo, y las palabras y el tono eran correctos, pero la cadencia era la mía. El mismo ritmo que uso cuando reviso a alguien que ha tenido una mala llamada. Estoy bien, dije. «Siempre dices eso, amigo, incluso cuando no lo haces, incluso cuando estás ahí sentado pensando en cómo todo se derrumba y no puedes contárselo a nadie porque pensarán que estás cucú, loco», dijo. Yo lo miré fijamente. Yo nunca dije eso en voz alta. «¿Ah, no? Quizás sí, pero no lo recuerdas. Has estado teniendo esos momentos en blanco, ¿verdad?». Inclinó la cabeza. El ángulo era perfecto, el ángulo que uso cuando evalúo el estado mental de alguien. El dolor de cabeza me latía detrás de los ojos. Era una punzada de presión. «¿A qué te refieres con espacios vacíos?». Dale sacó su teléfono, tocó la pantalla varias veces y lo giró hacia mí. Eran imágenes de seguridad en blanco y negro. Tenía la fecha de hace 2 noches, a las 3:07 de la mañana. Estaba de pie en el pasillo fuera de la sala de operaciones. Tenía los ojos cerrados y movía los labios formando palabras que no podía oír por el silencio de la grabación. Tenía las manos a los costados con los dedos crispándose uno tras otros. «Te quedaste ahí parado 4 minutos, luego regresaste a tu escritorio y seguiste trabajando como si nada, hombre. Morrison te preguntó si estabas bien y dijiste que solo habías estado revisando el termostato», dijo Dale en voz baja. «Sí, yo no recuerdo eso». «Lo sé, no pasa nada, Ben, todos tenemos momentos en blanco ahora. Es más fácil cuando dejas de luchar contra ello», dijo guardando su teléfono. Su sonrisa era amable y preocupada, perfectamente calibrada con mis propias expresiones de empatía. Morrison ahora apareció en la puerta con una taza de café en la mano y la misma sonrisa de oreja a oreja. «¿Está todo bien por aquí?» «Ben ha estado pasando por un momento difícil, amigo», dijo Dale.
Todos estamos preocupados por ti. Quizás deberías tomarte un descanso antes de que pase algo serio. La voz de Morrison era cálida y paternal, con la misma inflexión que la había escuchado usar con los oficiales novatos que pasaban apuros. Yo me levanté tan rápido que mi silla golpeó la pared. Tranquilos, voy a ir a patrullar, ¿de acuerdo? ¿De noche? Eso no es seguro, Ben, ya conoces las reglas. Morrison arqueó las cejas. Ay, tranquilo, son las 8 de la noche. Tengo 7 horas antes de que las reglas importen. Tomé mi abrigo y salí. Ninguno intentó detenerme, simplemente me vieron salir con esas sonrisas pacientes y cómplices. Afuera el frío me golpeaba como un puño, menos 42 grados, ese frío que te hace doler los pulmones, el que te congela el aliento antes de salir de la boca. Yo me subí a mi camioneta y empecé a conducir sin rumbo. Solo tenía la necesidad de moverme, de alejarme de esas sonrisas. Fue entonces cuando vi a la recepcionista nocturna por la ventana de la estación. Era Mary, de unos 70 y tantos años, siempre tarareando canciones mientras archivaba papeles. Estaba completamente inmóvil en su escritorio, con la cabeza inclinada en ese ángulo tan familiar, mirándome fijamente con las pupilas tan dilatadas que sus ojos parecían estar negros. Y yo conduje. El dolor de cabeza había evolucionado más allá del dolor a algo más, a presión y densidad, como si mi cráneo se llenara de escarcha, formando cristales de hielo en los espacios entre pensamientos. A veces, al parpadear, veía imágenes residuales. Una figura alta de pie en mi visión periférica, una mano extendiéndose hacia mi hombro, la silueta de un rostro presionando contra la ventanilla del copiloto, con el aliento empañando el cristal desde adentro. Yo me detuve en un tramo despejado y revisé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Sara, 2 mensajes de voz que no podía escuchar y un mensaje de Thomas diciéndome que necesitaba hablar. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero. Entonces abrí mis fotos y retrocedí hasta la noche del rescate. El hueco seguía ahí. Fotos a las 2:45 donde se veía mi equipo tirado en el suelo de la estación. Luego nada hasta las 4:23 donde aparecía archivando papeles con lo que parecía barro en las botas. Pero no era barro, era sangre congelada. Yo conduje hasta casa de Thomas. Estuve sentado en la entrada durante 10 minutos, con el motor en marcha y la calefacción a tope, intentando respirar con normalidad. Su camioneta estaba ahí y las luces de la cocina estaban encendidas. Por la ventana lo vi sentado a la mesa con la cabeza entre las manos. Yo llamé, abrió la puerta y me miró con ojos que habían olvidado cómo dormir. Oye, muéstrame una foto de tu hija, dije. Él simplemente se me quedó viendo. Nika, hablo de tu hija, la que había salvado, muéstrame una foto. Thomas metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono con manos temblorosas y repasó sus fotos. Giró la pantalla hacia mí. Era un niño de 6 años, cabello oscuro, sonrisa radiante y sostenía un pez casi tan grande como él. «Es Tobias, mi hijo, mi único hijo», dijo Thomas en voz baja. «No, tú tienes una hija, la cual se llama Nika, tiene 8. Sacó el trineo tirado por perros para revisar las redes y la encontré en una helada a las 3:09 de la mañana. Yo la traje de vuelta». «Sí, lo sé que trajiste a alguien, pero ven, nunca he tenido una hija. He revisado mis actas de nacimiento y mis registros fiscales. El historial médico de mi esposa. Solo tenemos a Tobias. Él tiene 6 años, pero recuerdo haberte dado las gracias por salvar a Nika. Recuerdo haberte traído salmón y recuerdo su cara». Me agarró del brazo clavándose los dedos con fuerza. Recuerdo cosas que nunca sucedieron, y cuanto más me intento aferrar a esos recuerdos, más se desvanecen y son reemplazados por cosas que parecen incorrectas, pero que todos los demás dicen que son correctas. ¿Qué quieres decir, El cumpleaños de Tobias. Mi esposa y yo lo celebramos hace 2 semanas. Cumplió 6 años, pero cuando miro las fotos veo que llevaba ropa demasiado pequeña, y en el fondo hay una sombra, la cual es alta y delgada, con algo que parece tu abrigo de búsqueda y rescate. Pude ver el parche de tu nombre, pero las letras estaban al revés. La escarcha detrás de mis ojos se expandió. «¿Qué traje?», susurré. «No lo sé, pero ahora te está marcando la cara. Hace 3 noches, Tobias se despertó gritando. Dijo que había un hombre en su habitación que se parecía al agente Harper, pero que su sonrisa estaba incorrecta.
Yo revisé y no encontré nada, pero cuando encendí las luces, vi huellas de botas en la escarcha de la ventana. Ahí adentro, ven, era como si algo hubiera estado en su habitación respirando en el cristal. Yo me alejé de la puerta con la mente fracturada. Lo lamento, en serio. No te disculpes, solo arréglalo, lo que sea que hayas hecho, el trato que hayas hecho, arréglalo antes de que se lleve a todos. Su voz me siguió hasta mi camioneta. Yo regresé a la estación, me estacioné y no pude entrar. El edificio tenía mal aspecto y las ventanas brillaban, pero la luz era demasiado constante y demasiado perfecta, sin parpadeos ni sombras, solo una iluminación plana y uniforme que me hacía doler los ojos. Se veía a Dale por la ventana de la sala de operaciones. Escribía en su computadora con la misma precisión mecánica, y su postura era demasiado erguida. Sus movimientos eran demasiado medidos. Cada 30 segundos se detenía, inclinaba la cabeza y volvía a escribir como un metrónomo, como un reloj. Yo no podía entrar ahí, no todavía. En lugar de eso, me dirigía a la biblioteca. Margaret estaba en su escritorio, aunque era casi medianoche. Levantó la vista cuando entré y su sonrisa fue inmediatamente muy amplia, inexplicable. «Benjamin, ¿estás trabajando hasta tarde? Oye, necesito volver a ver los archivos, los registros antiguos y todo lo que tengas antes de 1960. Claro que sí, ven por aquí». Se puso de pie con esa fluidez propia de alguien décadas más joven. Me acompañó escaleras abajo. El aire se enfriaba con cada paso y mi aliento se empañó en la tenue luz. El sótano olía a papel viejo y algo más, algo orgánico y podrido. «Aquí estamos, tómate tu tiempo, subo enseguida si necesitas algo». Margaret señaló los estantes, y ella me dejó solo con las cajas. Empecé a buscar archivos, informes de incidentes de la década de 1950, registros de búsqueda y rescate, boletines comunitarios y todos los documentos que había consultado antes, intentando rastrear la presencia de ACNA a lo largo de las décadas, pero las fotos eran diferentes. La foto grupal de 1956 era la tía estando de vuelta, de pie en la segunda fila esta vez, claramente visible. Tenía las mismas canas y la misma sonrisa. La ceremonia de dedicación de 1968. Ahí estaba ella al frente y en el centro, estrechando la mano del alcalde. La reunión de defensa civil en tiempos de guerra. Ella estaba en el podio dirigiéndose a la multitud reunida. No la habían borrado, la habían reescrito. Se había vuelto más visible y más presente, como si la realidad se ajustara retroactivamente para acomodar su existencia. Yo seguía cavando y yendo más atrás. 1947. Foto de voluntarios limpiando la nieve de la antigua pista de aterrizaje, con la tía al fondo con una pala. 1932. Una toma borrosa de una asamblea municipal con la tía sentada en la tercera fila. 1921. Un retrato formal de esos que se hacían con cámaras antiguas que requieren largas exposiciones. Todos los demás estaban ligeramente borrosos por los pequeños movimientos, pero la tía estaba completamente quieta, perfectamente nítida, de pie en el borde del marco con la mano sobre el hombro de una niña pequeña. La niña tendría quizás 8 años. Le di la vuelta y escrito con tinta descolorida decía: «Voluntarios de rescate con la niña Kochonsky, hallada con vida 3 días después. Fue un milagro». La niña se parecía exactamente a Nika. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la fotografía. Seguía adelante sacando cajas que no había visto antes, archivos que parecían aparecer mientras buscaba, y en cada década, en cada generación había una foto. Una jovencita perdida y encontrada, y en cada foto en algún lugar del marco estaba la tía. 1909. Un niño encontrado en una ventisca. 1887. Una muchacha que se alejó durante una tormenta. 1856. Una hija que se cree que se ahogó bajo el hielo. Todos tenían la misma edad, todos con los mismos ojos oscuros, la misma expresión seria, todos vivos porque alguien los había encontrado. Alguien había ido a la oscuridad y las había traído de vuelta. Y en cada caso, al mes del rescate, alguien más había desaparecido. Un adulto, tal vez un voluntario y un héroe. El libro mayor siempre estaba equilibrado. Estaba a punto de cerrar la última caja cuando la encontré. No era una foto, era más bien un libro. Tenía la tapa de cuero con un cierre de marfil de morsa, el tipo de encuadernación anterior a la encuadernación moderna. Lo abrí con dedos temblorosos y las páginas crujían por el peso del tiempo.
La escritura era cirílica mezclada con sílabas iñupiaq, y las escrituras fluían juntas como agua y aceite. Pero pude leer la primera entrada, quizás porque lo necesitaba, quizás porque me lo pedía. Agna, hija de la tormenta, 1721, guardiana del equilibrio, que ninguna deuda quede sin pagar, que ningún nombre salga del libro de cuentas, salvo que sea intercambiado por otro. Su nombre estaba escrito con tinta de color marrón oxidado. Tenía tinta de sangre. Cada página siguiente estaba llena de nombres, cientos o miles, cada uno cuidadosamente escrito, cada uno tachado con una sola línea decisiva, y junto a cada nombre tachado había otro nombre escrito con tinta fresca. Pasé décadas o siglos y la letra nunca cambió. Era la misma escritura cuidadosa, la misma mano firme. En el fondo, en la página más reciente, encontré mi propio nombre: Harper Benjamin, oficial de búsqueda y rescate. Deuda asumida a las 3:07, sexta noche. Saldo pendiente para la séptima noche. Debajo de mi nombre esperaba una línea en blanco. Me senté ahí en el frío sótano, con el libro en la mano, comprendiendo por fin qué era aquello. No era solo un disco, era un contrato, una factura de compraventa, la manifestación física del trato que Agna había cerrado hace 3 siglos. El libro todavía estaba abierto en mi página cuando escuché pasos en las escaleras. Margaret descendió lentamente, con cada paso con detenimiento. Al llegar abajo, miró el libro que tenía en las manos y su sonrisa permaneció intacta. «¡Lo encontraste! ¡Qué bien! Es mejor cuando lo entienden», dijo. Su voz ahora tenía capas y múltiples tonos entrelazados. «¿Cuánto tiempo lleva siendo uno de ellos?» 37 años. Yo era maestra. Había un niño pequeño perdido en una tormenta de nieve y lo encontré, así que lo traje a casa. Todos me llamaban heroína, pero 3 días después vi al Walker. Yo lo vi de verdad y entonces lo comprendí. No es tan malo, Benjamín. Dejarás de sentir frío, dejas de sentir miedo y simplemente continúas, dijo. Esto no es vida. Oh, no, pero tampoco es muerte. Es servicio, propósito. El libro de cuentas necesita guardianes. El equilibrio necesita mantenimiento. Agna ya no puede sola. Está tan cansada, Benjamín. 300 años es demasiado tiempo, así que necesita ayuda. Yo me quedé de pie agarrando el libro. ¿Dónde está? ¿Cómo que dónde está? Ella siempre está aquí, donde te ha estado esperando desde que asumiste la deuda. En la estación a las 3:07. Estará en el mostrador del despacho con la pluma estilográfica. Solo tienes que firmar en la línea debajo de tu nombre. Escribe el nombre de otra persona ahí, de cualquiera. Tal vez un turista que subestime el frío, un borracho al que no echarán de menos, un anciano listo para entrar en la oscuridad. Solo un nombre, Benjamín, y serás libre. ¿Y qué pasará si no lo hago? Entonces, a las 3:07 los Walkers vendrán por ti, y te vuelves uno de nosotros, como Dale o como Morrison, como yo, todo equilibrado, para siempre. Sonrió con esa sonrisa paciente y vacía. Yo le empujé y subí corriendo las escaleras. Detrás de mí la escuché gritar y su voz resonó en el sótano. No puedes huir de una deuda, Benjamín, esta te persigue y siempre cobra. Salí a la calle con el libro bajo el brazo y mi camioneta estaba donde la había dejado, con el motor en marcha y la calefacción a tope. Yo me subí y miré la hora. Eran las 2:23 de la mañana. Tenía 44 minutos. Regresé a la estación con el libro en el asiento del copiloto. Su presencia era un peso frío que se parecía oprimirme las costillas. Las calles estaban vacías, no habían coches, no había gente. Solo la extensión plana de nieve y los edificios que se alzaban como monumentos a la vida cotidiana. Las luces de la estación estaban encendidas. A través de las ventanas podía verlos. Dale estaba en su escritorio, Morrison en la sala de descanso, la recepcionista de noche en su puesto, todos moviéndose con la misma fluidez y gracia, todos esperando. Yo me estacioné y me senté ahí con el motor en marcha, observándolos. Por el retrovisor vi movimiento. Era una figura que se acercaba por detrás, alta y delgada. Su silueta se recortaba nítidamente contra el cielo iluminado por la aurora. Caminaba con determinación, con reconocimientos, sin dejar huellas en la nieve. Bajé la vista al libro y lo abrí por página. Me quedé mirando la línea en blanco debajo de mi nombre. Solo tenía que escribir, elegir a alguien, a cualquiera, y transferir la deuda. Mi bolígrafo estaba en mi bolsillo y lo saqué. Le quité el capuchón y la figura ya estaba más cerca.
Lo vi por el retrovisor. Esa cosa llevaba mi abrigo de uniforme, con el parche de mi nombre visible y las letras al revés, como si estuvieran invertidas. Su rostro era una mancha, una fotografía demasiado tiempo en el agua, pero pude ver el contorno de mis rasgos intentando formarse en ese espacio vacío. Estaba aprendiendo a ser yo. Yo volví a mirar la línea en blanco y luego cerré el libro. Bajé de mi camioneta y caminé hacia la estación con el libro bajo el brazo. El frío pegaba fuerte, pero apenas lo sentía. El dolor de cabeza se había cristalizado en algo más que dolor. Era una presión sólida que me hacía la visión nítida y extraña. Las puertas se abrieron automáticamente. El calor dentro se sentía extraño y demasiado seco, demasiado quieto. Dale levantó la vista de su escritorio. Morrison apareció en la puerta de la sala de descanso. La recepcionista de noche se levantó de su silla. Todos se giraron hacia mí en perfecta sincronía, con la cabeza inclinada en ese ángulo tan familiar e imposible. «Benjamín, nos alegra mucho que hayas vuelto. ¿Ya estás listo, amigo?» La voz de Morrison era cálida y acogedora. Pasé junto a ellos sin responder, dirigiéndome a la sala de operaciones. Mi tía estaba esperando en el mostrador de despacho, tal como Margaret había dicho. El libro de contabilidad estaba abierto ante ella, con una página visible y la línea en blanco esperando. En su mano sostenía una pluma estilográfica, cuyo cuerpo parecía hueso tallado amarillento por el tiempo. Levantó la vista al entrar y por un instante la vi tal como era. No la anciana bondadosa en la que todos creían, no la cálida presencia que había trabajado como despachadora durante generaciones. Vi el vacío y los siglos del tiempo prestado, la cicatriz en su mejilla que nunca había sanado, la escarcha en sus ojos que habían reemplazado la humanidad que alguna vez había tenido. «Benjamín, trajiste el libro, eres un buen chico, ya casi es la hora. ¿Estás listo para elegir?» Dejé el libro en el escritorio entre nosotros y lo abrimos por página. «Oye, primero quiero entender algo. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo llegaste a ser así?» Guardó silencio un rato. Afuera la aurora titilitaba, proyectando una luz verde a través de las ventanas. «Me llamaban bruja. En 1721 era una curandera. Conocía las plantas y sabía qué raíces detenían la fiebre, qué musgo retardaba las hemorragias. Eso bastó para asustar a la gente. Cuando llegó la enfermedad de ese invierno y no pude detenerla, decidieron que yo era la causa. Así que me cortaron y me marcaron. Me arrastraron hasta el hielo y me dejaron congelada». «Sí, pero no te congelaste». «No, yo estaba furiosa, tan furiosa, porque quería vivir, quería que sufrieran. Así que me corté los 10 dedos y se los di a la oscuridad y la oscuridad me respondió: ¿quieres vivir? Entonces quédate con las cuentas. La tundra se llevará a la gente». Y eso es lo que ha hecho. Alguien tiene que mantener el equilibrio. Alguien tiene que asegurarse de que se paguen las deudas. Debo hacer esto y nunca voy a morir. «Así que te convertiste en un maldito monstruo». «No, simplemente me convertí en una guardiana. Durante 300 años he mantenido el equilibrio. Cada vida salvada significaba una vida que se debe. El libro de cuentas debe estar completo, y la oscuridad así lo exige. Y si he tomado las decisiones difíciles y he escrito los nombres, los he visto pasar a la nada, pero también he salvado a miles de chicos que vivieron porque me aseguré de que alguien más pagara su deuda. Eso tiene que contar para algo». «Oh no, eso no lo hace. Te convertiste en lo que te hizo daño. Lo has hecho a otros exactamente lo que los aldeanos te han hecho a ti durante 300 años. Tras decir eso, su rostro se contrajo. «No lo entiendes y no lo vas a entender. La oscuridad no perdona las deudas y no olvida. Si me detengo y si el libro de cuentas no se llena, se lo llevará todo, a todos, y el equilibrio se derrumbará. Entonces déjalo colapsar. ¿Tú sacrificarías este pueblo entero, a todos los que conoces? ¿Por qué? ¿Por principios?» Ella rió con amargura. «No, sacrificaría el sistema, el que ha estado alimentando durante 3 siglos, el que solo existe porque sigues aceptándolo». Tomé el libro y lo sostuve entre nosotros. Abrí el libro por la primera página. A su nombre estaba escrito con tinta de sangre, jamás tachado. El libro de cuentas dice que la deuda debe ser pagada por quien la escribió. Escribiste tu nombre primero, tú hiciste el trato. Llevas 300 años pagando con la vida de otros, pero la deuda original es tuya, Agna, siempre ha sido tuya. Ella se quedó muy quieta.
Afuera la aurora se intensificaba con franjas verdes y violetas arremolinándose en el cielo. Las luces de la estación parpadearon y las radios silbaban estática. ¿Qué estás tratando de decirme? Su voz se había vuelto monótona. Digo que terminemos todo esto de una maldita vez, los dos. Tu nombre volverá al libro de cuentas como la deuda, y mi nombre permanecerá como el del guardián. Cerremos el libro juntos. No habrán más transferencias, no más niños salvados, ni adultos sacrificados. Solo los dos nombres que iniciaron todo esto, el tuyo y el mío. Pero morirás. Ya me estoy muriendo, y lo siento. La escarcha en mi cabeza, con los espacios vacíos. Esa cosa me cubre la cara. A las 3:07, o me convertiré en un monstruo como tú, o me capturarán los caminantes. Esas son las únicas opciones que me quedan, a menos que cambiemos las reglas. Apoyé la mano en el libro con la palma apoyada sobre su nombre. La oscuridad no lo permitiría. Entonces vamos a averiguarlo. Extendí la mano por encima del escritorio y le quité la pluma estilográfica. No se resistió, y por primera vez en 300 años vi incertidumbre en sus ojos. Destapé el bolígrafo y coloqué la punta sobre la página, justo encima de su nombre. ¿Qué estás haciendo? Voy a terminar la historia, como debería haber terminado en el año 1721, con una decisión, con autonomía, con un final que sea tuyo, no de ellos, dije. Así que empecé a escribir, no un nombre nuevo debajo del mío, sino una línea que tachaba el suyo. Yo taché Agna, hija de la tormenta, en 1721. Respiro hondo y las luces parpadearon violentamente, con las radios chillando. Ella agarró mi mano. Sus dedos estaban fríos y quebradizos, presionando mi palma contra la página junto a la suya. Si vas a terminar esta historia, hazlo bien. Diles que una vez fui humana y diles que tuve miedo. Diles que quería que me encontraran, no que me perdonaran, dijo con la voz entrecortada. Afuera aparecieron los caminantes. Eran docenas, no, cientos, llenando el espacio alrededor de la estación. Eran siluetas altas, increíblemente delgadas y oscuras contra la luz de la aurora. Se apretaban contra las ventanas, y sus rostros se formaban en esa vacuidad borrosa. Todos los que habían mirado, todas las deudas que nunca se habían saldado del todo. Yo seguía escribiendo con la tinta fluyendo por la página. Ya no era una tachadura, era una transformación. Escribí su historia en los márgenes, alrededor de su nombre, cada año con cada decisión y cada momento de miedo, rabia y soledad. Te veo, te recuerdo, tú eres Agna, eres humana y ellos te hicieron daño. Sobreviviste de la única manera en la que tú sabías, susurré. De pronto un sonido como de cristales rotos me llenó la estación. El libro empezó a brillar. Era una luz tenue que se filtraba entre las páginas. Los nombres escritos allí, todos esos siglos de transferencias, deudas y saldos, empezaron a despegarse del papel. La tinta se remolinaba en el aire como humo, como nieve, como todas las historias que nunca se habían dejado terminar. Y entonces las radios hicieron clic. A las 3:07 los caminantes se movieron al mismo tiempo, no hacia mí, sino hacia ella. Fluían por las paredes como humo, convergiendo en el escritorio de despacho. Eran manos sombrías extendiéndose, docenas, cientos, todas las personas que había nombrado a lo largo de 3 siglos, todas las deudas transferidas una y otra vez y nunca pagadas del todo. Ella no gritó ni luchó, simplemente me miró con ojos que por fin habían recordado cómo tener miedo y cómo sentir alivio. «Gracias por recordarme cómo ser humana», dijo. Entonces esas cosas se las llevaron, no con violencia, sino con suavidad, como si estuvieran ayudando a una anciana a ponerse de pie, guiándola por una puerta que llevaba 300 años esperando abrirse. Entonces la luz del libro se intensificó, volviéndose dolorosa, blanca y absoluta. Sentí que la escarcha en mi cabeza se quebraba, se hacía añicos y la presión se liberó de golpe, dejando tras de sí una claridad tan nítida que me dolía. La estación entonces se quedó completamente a oscuras. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí en esa oscuridad. Podrían haber sido unos segundos, podrían haber sido horas, pero el tiempo parecía negociable, plástica, como si estuviera reiniciando para compensar algo que había estado mal durante demasiado tiempo. Cuando las luces volvieron a encenderse, el libro estaba en blanco, cada página y cada nombre, 300 años centrados desapareciendo, solo el pergamino vacío, amarillento por el tiempo, esperando ser llenado con algo nuevo, algo que requería sacrificio.
La pluma estilográfica yacía sobre el escritorio, partida limpiamente por la mitad. Yo recogí los pedazos y los puse en mi bolsillo. Entonces escuché los ronquidos. Dale dormía en su escritorio con la cabeza apoyada en los brazos, respirando profunda y uniformemente. Era un sueño de verdad, un sueño humano. Me acerqué y lo sacudí en el hombro suavemente. Se despertó sobresaltado y miró a su alrededor confundido. «Ven, ¿qué hora es? ¿Por qué estoy aquí? Te quedaste dormido toda la noche. Ven, vamos a tomar un café», dije. En la sala de descanso, Morrison estaba desplomado en su silla, con la taza de café aún en la mano, completamente inconsciente. La recepcionista de noche se había ido. Su abrigo no estaba en el perchero. Probablemente se había ido a casa hace horas y nadie se había dado cuenta. Todo parecía normal y mundano, real como no lo había sido en 7 días. Revisé las grabaciones de seguridad y retrocedí hasta las 3:07. La hora mostraba mi rutina habitual de patrullaje. Nada de estar de pie en los pasillos y nada de susurros, nada de espacios en blanco. Solo yo rellenando papeleo con aspecto cansado pero humano. Los espacios vacíos habían desaparecido y los falsos recuerdos habían desaparecido. La cosa que llevaba mi cara había desaparecido también. Conduje a casa al amanecer, tiñendo la tundra de tonos rosas y dorados. Las carreteras estaban vacías. El pueblo estaba despertando lentamente y el humo salía de las chimeneas. La gente comenzaba sus días normales. Mi casa parecía la misma de siempre. El coche de Sara estaba en la entrada. La luz de la cocina estaba encendida y me quedé sentado en la camioneta un buen rato, temeroso de que encontraría algo adentro. Luego entré. Mi esposa estaba preparando el desayuno. Los niños estaban en la mesa discutiendo por el último gofre. Todos levantaron la vista cuando yo entré y la expresión de Sara fue cautelosa, dolida, pero auténtica, genuinamente suya. «¿Has vuelto?» Lo siento mucho, no puedo explicar dónde he estado, lo que he estado haciendo, pero ya pasó», dije con las palabras que no me parecieron tan adecuadas. «¿Es en serio? ¿Has vuelto de verdad?» Me miró con atención. Crucé la cocina y la abracé. Era cálida, firme y ella misma. «Sí, ya he vuelto, lo prometo». Mi hija me tiró de la manga. «Papá, vaya, hueles a humo». «Sí, hija, me daré una ducha. Luego desayunaremos todos juntos», dije. Pasaron unas semanas hasta que todo se normalizó por completo. Tomás me trajo salmón de nuevo, agradeciéndome por encontrar a su hija Nika cuando se perdió revisando las redes. Ya tenía 9 años, dijo, y se estaba volviendo demasiado valiente para su propio bien. Los detalles ya coincidían con mis recuerdos y la cronología tenía sentido. Nunca le pregunté si recordaba haber tenido un hijo llamado Tobías. Hay preguntas que es mejor dejar pasar, ¿no? La estación continuó con sus operaciones habituales, búsqueda y rescate con controles de bienestar. Algún turista que subestimaba el frío, pero la tasa de éxito mejoró. Menos personas estaban desapareciendo y habían menos deudas que saldar. La cabaña de la tía estaba vacía. Según los registros municipales, llevaba abandonada desde 1978, lo que ahora coincidía con lo que mostraban los archivos. Su nombre aparecía en algunos registros históricos, pero solo donde tenía sentido, como voluntaria, un miembro de la comunidad, alguien que había ayudado cuando necesitaba su apoyo. Y luego se había marchado. El libro mayor permaneció en blanco. Lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio en la estación, revisándolo de vez en cuando para asegurarme de que no aparecieran nuevos nombres. Seguía limpio, vacío y esperando. Claramente las radios seguían sonando a las 3:07, todas las noches, con ese crujido metálico agudo en los 5 canales. Yo revisé los registros que se remontaban a lo que teníamos registrado. No 11 años ni 100, probablemente solo una característica del equipo. Era como presión atmosférica, fenómeno electromagnético, con la aurora haciendo cosas extrañas a las señales. Eso fue lo que me dije. Pero a veces, en noches despejadas cuando estoy de patrullaje, veo una figura a lo lejos, alta y delgada, oscura contra la nieve. No se me acerca, no me amenaza, simplemente se queda ahí en el límite de la visibilidad donde la tundra se encuentra con el cielo. Y una vez, solo una vez, pensé que la vi levantar una mano. Pudo haber sido una ola, pudo haber sido una despedida, o pudo haber sido el viento jugando con las sombras y la luz. Pero yo no la miré directamente, no la reconocí ni la llamé, solo seguí conduciendo. El libro mayor sigue en blanco y la deuda está pagada.
pero la tundra aún guarda sus secretos y yo me he convertido en uno de ellos. Cada noche a las 3:07, cuando suenan las radios, dejo lo que estoy haciendo y simplemente las escucho, solo para asegurarme de que el silencio que sigue está realmente vacío. Hasta ahora ha sido así, siempre seguiré comprobándolo, porque eso es lo que hacen los guardias, ¿no? Observamos y escuchamos, también recordamos, y nos aseguramos que la oscuridad permanezca vacía de nombres, donde debería estar, así como siempre. Cambio y fuera.